Y a reconocer a otros. Muchas gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida al economista Klaus Schmidt-Hebel, un gran invitado para este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. Quiero presentarlo muy brevemente, porque tiene un amplísimo currículum. Él es un economista de la Católica, tiene un doctorado en el MIT, es director de empresas, fue jefe de asesores en la OECD, también trabajó en el Banco Mundial, en fin, tiene una amplia carrera afuera y dentro de Chile, y actualmente es profesor titular en la Universidad del Desarrollo, ¿no? Como tú verás, Klaus, acá hay algunos, está el equipo de la fundación y además hay algunos invitados, digamos, que están hacia el lado de acá, ¿no? Así que eso, así que sin más preámbulo, pregunta, ¿te molesta si grabamos el taller? No, por favor. Ya, perfecto. Todo lo que hago fuera de mi auditorio público. Me parece muy bien. Mientras Klaus habla, yo le voy a repartir unos peces que él trajo para nosotros. Así que... Magnífico. Jorge, muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación. Es un honor y un gusto estar acá. Y déjeme brevemente, antes de entrar en materia, decir por qué estoy contento de estar aquí. Porque Jaime Guzmán fue un notable profesor mío. Yo estudié economía, al mismo tiempo estudié derecho en la Católica. No terminé derecho, pero alcancé a tener la gran lumbrera de esa época, 74, 75, 76, como profesores míos. Jaime Guzmán en primerísimo lugar, en Larraín y varios otros más, Curi en penal. Así que recuerdo con mucho cariño esa clase y su curso notable de mediados de los años 70. Y además encuentro admirable el trabajo que ustedes hacen acá en esta fundación, porque la formación de jóvenes profesionales, como son varios de ustedes acá presentes, ¿no es cierto? Y a través del equipo de ustedes que tienen acá en la fundación, hacen un aporte absolutamente esencial a Chile. Lo hacen también otras fundaciones, Libertad, Horizontal, a la cual yo estoy asociado, yo soy militante de Bópoli, y otras más, pero ustedes lo hacen muy bien desde hace 30 años, y así que felicitaciones. Y sigan en esa ruta muy necesaria e importante. El tema que me invitaron ustedes acá dice relación con la reforma emblemática o centrales de este gobierno. Y esta reforma, en la cual me quiero concentrar yo hoy día acá, es la tributaria y la previsional. Cuando salieron estas reformas como propuestas y proyectos de ley enviados al Congreso, yo me decidí a tomarlo en serio esto. ¿Tomar en serio en qué sentido? Desde una perspectiva de estudiar la evidencia internacional y nacional chilena respecto de las características y del impacto de esta reforma. Entonces, inicialmente investigué y estudié esto, tengo un brillante ayudante de investigación que me ayuda a juntar los datos, correr regresiones econométricas o lo que sea necesario. Y primero saqué un par de columnas, y esas columnas después crecieron un poquito más y transformaron estos dos documentos que quiero compartir con ustedes, que hoy día son documentos del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD, donde yo estoy asociado. Yo trabajo media jornada en la UDD como profesor titular de Economía, pero dedicado a la investigación y a la política pública fundamentalmente. Entonces partamos un poquitito con una de estas dos reformas. Quizás el documentito más gordo, que es el de reforma tributaria, podemos empezar primero. Esta reforma tributaria tiene muchas aristas, muchos componentes. Es una reforma fiscalmente ambiciosa. Inicialmente el ministro Marcelli intentaba recaudar un adicional 4% del PIB, que hubiese sido la reforma más grande de la historia de Chile. Hoy día creo que más bien ambiciona en torno al 3%, y tiene muchos componentes. Tiene un componente que es un nuevo royalty muy oneroso,
a la gran minería del cobre, que forma parte de esta reforma, pero la sacó finalmente, y ustedes han visto en los diarios estos días que cada vez rebaja un poquito más las tasas impositivas asociadas al royalty. Mi documento está calculado con las primeras propuestas del royalty de él, que eran a niveles mucho más elevados. Y lo sacó del otro proyecto de reforma tributaria que tiene la mesa hoy día de conversación con partidos, algunos think tanks y el sector privado, ¿no es cierto?, donde conversan distintas opciones. La CONAPYME, creo yo, y otra organización de pequeños empresarios ya se salió de esta porque no ve mayor flexibilidad por parte de Hacienda para tomar en consideración sus peros y reparos y críticas, muy justificadas por la más, creo yo. Y por tanto veremos un poquito la otra parte que no es royalty, ¿no es cierto?, de lo que va a salir de esta conversación, entre comillas, y luego cuál va a ser el nuevo proyecto de ley cuya primera versión fue rechazada. Y fue rechazada por razones un poquito fortuitas, como ustedes saben, ¿no es cierto?, por estas 2 o 3 damas que nos hicieron presentes para la votación. Genial, lo encontré yo eso. Y bien, muy bien, por supuesto, dado el resultado. Ahora, mis cálculos dicen relación con esas versiones de noviembre, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, donde todo estaba integrado, el royalty todavía, ¿no es cierto?, y también a todo lo demás. En términos muy generales, ¿cuál es el problema de esta propuesta de reforma? Número 1, se concentra, son 2 los grandes problemas, se concentra en los instrumentos equivocados. Si un ministro de Hacienda racional y centrado propusiera recaudar 1, 2 o incluso hasta casi 3% adicional del PIB con impuestos que fuesen lo menos dañinos posible y lo más correctivos posible de externalidades negativas, se podría hacer. Y esos instrumentos son, a diferencia de lo que creen muchos legisladores de forma transversal, son, por ejemplo, aumentar los impuestos al uso de combustibles fósiles. Eso es eficiente de un punto de vista de que intenta internalizar, como decimos los economistas, una externalidad negativa, para decir el daño ambiental que hace el uso de combustibles fósiles, en vehículos en particularmente, y además es muy recaudatorio porque lo menos algo técnico, la elasticidad precio de la demanda por combustible es relativamente baja, y por tanto si uno sube el precio a través de un impuesto, la cantidad demandada cae en poco, y por tanto se recauda bastante más. Por supuesto, políticamente es casi imposible pasar eso. Piensen solamente en el gremio de los camioneros, que armarían, pero también es un ministro de Hacienda inteligente podría negociar con los camioneros su oposición radical a aumentar el impuesto al diésel, que es baratísimo en Chile, el impuesto es muy bajo. Lo podrían negociar a cambio de mayor seguridad a los camioneros en el sur de Chile, donde son quemados, asesinados, heridos o por último expropiados sus camiones, y también incluso en el norte hoy en día, ¿no es cierto?, con los narcos. Entonces eso está ausente. Otro instrumento ausente que tenemos que hacerlo en algún gobierno, espero a partir del año 2026, es ampliar la base de las personas que tributan impuestos a la renta. En Chile pagan impuestos a la renta, global complementario, aproximadamente 15% que son los ingresos superiores. Depende de la estimación, la cifra y todo, pero entre 18 y 12%, 15%. El 85% está excluido. Eso es algo que es políticamente fácil, y por eso llegamos a esto, pero es inaceptable. En cualquier sociedad desarrollada o en desarrollo, muchas más personas pagan impuestos, aunque sea un poquitito, ¿no es cierto? El decil séptimo de mayores ingresos, sexto, quinto, cuarto, tercero, hasta el segundo, en algunos países OECD desarrollados, pagan impuestos. Aunque sea el 1% de sus ingresos, ¿no es cierto?, o 2% ellos pagan impuestos, no están eximidos de pagar impuestos a la renta. Y eso
implica eventualmente, depende de cómo se diseña, quién se excluye y a qué tasa, pero podría implicar perfectamente algo así como 1,5 puntos de recaudación del PIB, los combustibles 8 puntos, estamos en 2,5, este hombre quiere recolectar 3 y lo hace con el instrumento equivocado. ¿Y por qué son equivocados? Porque eleva fundamentalmente los impuestos a la renta de ingresos altos que ya están grabados con un impuesto marginal muy elevado, y fundamentalmente a las empresas a niveles muy elevados, no a todas las empresas, y además muy concentrado en las mineras. Eso es altamente ineficiente. Tiene muchos otros componentes que son malos del proyecto de ley y lo que todavía persigue hoy día Marcel y Boric. Por ejemplo, eliminar los tribunales de impuestos y aduaneros que hoy día existen para ver problemas en los cuales un privado puede acceder a ese tribunal para reclamar que ha sido injustamente tratado por el Servicio de Impuesto Interno. Eso se eliminaría y pasaría a ser el Servicio de Impuesto Interno juez y parte, ¿no es cierto?, de la causa contra los contribuyentes que quieren cuestionar, ¿no es cierto?, el tratamiento tributario que les hace en forma ad hoc el Servicio de Impuesto Interno. Muchos otros componentes que son bien malitos. Yo me concentro en esto fundamentalmente en dos temas. Algo que nadie hizo antes ni después en Chile aún, por supuesto privadamente lo hacen las empresas de abogados de asesores y los asesores tributarios, privadamente para sus clientes, pero públicamente no lo había hecho antes nadie hasta ese momento y nadie lo ha hecho después, con las nuevas ideas de Marcel, recalculando lo que yo hice, que es básicamente tomar 3 individuos, un señor A de ingresos altos, 8,3 millones de pesos mensuales, brutos, y que gana por tanto, se multiplican por 12 esos 100 millones de pesos al año. Un señor A que solamente tiene ingresos laborales, piensa en un gerente de una empresa, ¿no es cierto?, que gana eso, y nada más, 0 otro ingreso. Un señor B que tiene el mismo ingreso, pero viene todo de su empresa no minera, y él distribuye en su empresa el 100% de sus utilidades, ¿no es cierto?, o la empresa que le pertenece a él y a otros más socios, ¿no es cierto?, distribuye el 100% de las utilidades y lo reparte, y eso es su única fuente de ingresos, señor B. Y finalmente un señor C que gana mucho más, gana $1 millón mensuales, 12 millones de dólares anuales, y el 100% de su renta viene del cobre, de una gran empresa del cobre. Esto casi tiene nombre y apellido este señor. Claro que los 12 millones subestiman su ingreso verdadero, pero quizá, no sé, algunos de sus socios en la familia o qué sé. Entonces yo calculé qué cosa, la carga tributaria, definida como el porcentaje total de impuestos que tiene que pagar ese señor a través de su empresa, primera categoría, y royalty, el caso minero, y segunda categoría, el impuesto personal y el nuevo impuesto al patrimonio que inventó tan creativamente este gobierno. La combinación de esos 4 impuestos, entonces, o 3, dependiendo del caso, o uno solo en el caso de la persona que solamente tiene renta de trabajo, eso calculo las cargas tributarias correspondientes actuales y las comparo con la carga tributaria propuesta por el señor Marcel. Y eso está en ese documentito, en el primer cuadro, que es una especie de cuadro resumen, que está en la página número, y lo invito mirando porque acá está lo dramático de estos cálculos, en la página 8. Me parece que sí, yo tuve un cambio, no epistolar, sino que por columnas con el señor Marcel sobre estos cálculos. En la primera versión yo me equivoqué en un cálculo puntual que forma parte de este cuadro número 1. Él me respondió, él cometió otro error en su cálculo, y finalmente yo sé que una versión final que es esta, a la cual no me respondió porque creo que no es respondible porque está correctamente el cálculo. El cálculo son un Excel de 30 páginas que está resumido detalladamente, línea por línea, en las siguientes 20 páginas de este documento. Tiene una lata porque aquí está el Excel, ¿no es cierto? Y ahí me ayudó Manuel Alcalde, asesor tributario del gobierno anterior y que hoy día es uno de los socios de Kerry, de la empresa de abogados, ¿no es cierto? Y Manuel se encerró conmigo 5 mañanas y su asesora tributaria
detallada, cosas. 5 mañanas para calcular esta hoja Excel para producir este cuadro resumen. Yo pongo no mi mano al fuego, pero un dedo chico al fuego, que el cálculo está bien hecho. A ver, en resumen, para no latearlo y no ver todo el detalle, pero ¿qué es lo que calcula este cuadro? Que es el resumen de las siguientes 25 páginas de hojas de Excel. El señor A, columna 1, sistema tributario, lo que paga. Columna segunda, señor A, proyecto de la reforma tributaria del señor Marcel. Luego, ese gana, recordemos, 100 millones de pesos, solamente ingresos laborales. Como tiene solamente ingresos laborales, hay puros vacíos en las celdas, ¿no es cierto?, donde dice impuesto a la empresa. No paga impuestos porque no tiene acciones este hombre o utilidades distribuidas. Luego viene los impuestos a las personas y ahí sí entra el señor A en las primeras dos columnas. Luego viene el señor B. El señor B, nosotros tenemos dos columnas: sistema tributario actual y proyecto de reforma tributaria. La misma idea, pero con impuesto a la empresa y con impuesto a la persona. Después viene el señor C. El señor C hay tres columnas. Con el sistema tributario actual, lo que paga este año, porque ninguna reforma ha pasado, ¿no es cierto? Y probablemente el próximo año todavía. Y luego el señor C tiene una segunda reforma que se llama proyecto de reforma tributaria hasta el 24 de octubre. ¿Por qué? Porque el 24 de octubre, en la noche, Marcel envió una indicación en la cual bajó el royalty. El royalty lo bajó de segunda línea, ahí está, tasa royalty minero total, de un 116% en esa noche, lo bajó a un 37,25%. Ese no es comparable con el actual 46,5 a 48 que anunció en los últimos días, porque es sobre otra base. Acá está expresado como base con porcentaje de la utilidad después de pago royalty, dice entre paréntesis. Pero hoy día ya no sería el 37,25 que está en mi columna, sino que sería algo así como, a ojo buen cubero, no he hecho el cálculo, pero en torno a 28 o 30% sobre esa base. Ahora vamos al bottom line de todos, y para eso lamentablemente ustedes tienen que abrir esta cosa así, porque es la última línea de todos que está en la página 9. La página 9, ¿qué es lo que dice? Dice que la tasa efectiva consolidada de impuestos de empresa, persona, patrimonio IEAM, el IEAM, el impuesto especial a la minería actual, que se reemplazaría por el royalty del señor Marcel, ¿no es cierto? El primer señor paga hoy día de su ingreso de 100 millones de pesos brutos anuales, paga un 18,12%. Eso es lo que paga efectivamente un señor que gana ese ingreso. Y no tiene ningún otro ingreso distinto a su ingreso laboral como gerente o empleado de alto nivel, ¿no es cierto?, alguna empresa pública o privada. Un subsecretario de minería, o lo que sea. Ya, más o menos. 8,3 más o menos. Quizás sea un ministro o algo entre medio. En la propuesta del gobierno, segunda columna, paga solamente un poco más. Porque los impuestos, las tasas de impuestos, ahí está, la tasa efectiva subió del 18,12 al 20,58. Le sube un poquitito los impuestos a las personas. Ahora pasemos al segundo señor que tiene el mismo ingreso, pero todos sus ingresos son del capital. Hoy día es la tercera columna con el 27. Hoy día un señor que gana los mismos 100 millones de pesos, pero con el esfuerzo de que todo sale de utilidades de su empresa en la cual trabaja full time, o a lo mejor es rentista, él gana sobre su capital accionario heredado, también puede ser el caso. Hoy día paga 27,57%. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Porque tenemos un sistema semi-integrado. Ya no es integrado del todo, gracias al señor Piñera, ¿no es cierto? Es semi-integrado esto. 27,57%. Por tanto, paga 9 puntos más que los 18,12 que gana el que gana solamente renta del trabajo. Altamente injusto, altamente ineficiente. Es una idiotez, pero es así. ¿Qué es lo que propone el señor Marcel? Subir ese 27,57 a un 41,69 porque rompe toda la semi-integración actual. La semi-integración es tal de que tú tienes hoy día un crédito por el 65% de los ingresos que se paga agua arriba en la empresa, y el 65% está en las columnas superiores, en la línea superior de la misma columna, cae a cero, es decir, se paga doble. Y ese doble pago implica que este señor paga ahora un 41,69%.
Nada de esto ha cambiado en las nuevas indicaciones que presentó Mario Marcel. Bueno, el proyecto de ley inicial está muerto, pero él quiere todavía estas tasas que están de esto. No creo que haya un recálculo de esto. Donde sí recálculo en las últimas 3 columnas, especialmente la tercera columna. Las primeras 2 son válidas. ¿Qué es lo que paga hoy día una alta fortuna minera? Un señor con nombre y apellido, como yo decía, o su familia o algunos otros dueños de acciones de minera. Paga 56,14%. ¿Por qué es tanto más alto que el 27%? Básicamente porque paga IEAM, que está en unas líneas superiores. IEAM está en la parte de las empresas. El impuesto especial a la actividad minera. IEAM trastocado y transformado en royalty, que en la versión hasta el 24 de octubre implicaba un pago total, una tasa efectiva que sube de 56,14% de día a 166% de su ingreso. Es decir, la idea era obligar a esa persona a tomar el 100% de su ingreso bruto, 12 millones de dólares anuales, más un 66% adicional. ¿Y eso por qué? Porque ese señor paga un royalty más alto, pero además paga algo que se me olvidó mencionar, que es la tasa efectiva del impuesto al patrimonio, página anterior, que para esos señores, de acuerdo a la propuesta de Marcel, es 9,51%. Para el señor anterior, que gana solo 100 millones de pesos anuales, es 6,27%, que está en la página anterior. Impuesto al patrimonio. Ese 166% lo transformó el señor Marcel en un 87,25% porque bajó el royalty brutalmente en la noche del 24 de octubre, gracias, era octubre, no noviembre. Y hoy día ese 87, a ojo buen cubero, debe estar en torno a 70%. 70% el ingreso de ese señor tiene que tributarlo en la propuesta de antenoche o 3 días atrás, de acuerdo al royalty propuesto. Absolutamente expropiatorio. Implica cero inversión en gran minería por parte de personas residentes tributarios en Chile. Y por tanto es absolutamente de loco esto. Esa es la situación. Ahora, cuando yo vi esta cifra dije, estoy equivocado, y ahí me encerré como el alcalde y dije, me tengo que haber equivocado, no puede ser más del 100%, y es 166%. Yo estoy absolutamente convencido que los brillantes asesores, todos miembros del Partido Comunista, en Hacienda del señor Marcel, nunca hicieron este cálculo. Nunca hicieron este cálculo. No hicieron jamás un trabajo de 30 hojas de planilla de Excel. Porque está bien que ser comunista, pero ser totalmente idiota no es un sinónimo. Ser totalmente idiota que es comunista. Y esto es idiota, 166%. Es decir, alguien se equivocó en la posición de la coma de algunos miles de... Entonces, en un punto decimal. Adelante. Que el gobierno ahora plantea una tasa máxima tributaria de 45-48. Que se compara, mira, lo puedes comparar tú con mi tasa. Línea 4, señor C, o 5, donde dice en negrita, tasa efectiva total por impuesto específico, royalty o IAM, impuesto de primera categoría, impuesto de renta capital. Eso sumaba 80% sobre la base es utilidades después del pago IAM o royalty. Eso puede que sea o puede que no sea, porque no sé exactamente cuál es la base a la cual se refiere esto, equivalente al 48, 45, 49 que propuso Marcel en los últimos días. Es decir, cae más o menos, si es que la base es la misma, cosa que tengo que chequear, no sé. Que al final creo que el problema es que el gobierno estaba calculando con la distribución de las utilidades solamente al 50% y no al 100%. Entonces, por eso todos los estudios son distintos respecto a la exactamente. Ahora, esta fue una discusión que también tuve con la gente de Hacienda, que dice, pero Klaus, tu cálculo es que distribuyen el 100% y no invierten en nada. Yo estoy haciendo una consideración de valor presente. Todo inversionista busca en valor presente sacar todas las utilidades de la empresa, y da lo mismo si un año invierte un 50
un 30, un 0. Yo supongo que es 0 porque eso es representativo para el largo plazo. Y además me simplifica el cálculo porque no tengo que meterme en depreciación y diferenciación entre utilidades totales y utilidades distribuidas. Este es un caso simplificado. No es que este señor viva, el señor C. Su empresa tiene un montón de otras consideraciones tributarias que en mi cálculo simplificado no es que sean erróneos, pero son para un caso simplificado, pero representativo. Así que es verdad lo que tú dices, pero perfectamente verdad. Ese es tu punto número 1 de esta evaluación. El punto número 2 está resumido en otro cálculo, que es el cuadro número 5 a la página 31. Y pasamos a la página número 31 porque entre medio está mi hoja Excel de 20 páginas. Pero bueno, cuadro número 5. La pregunta era, ¿qué efectos tiene lo que propone este señor, este gobierno? ¿Qué efecto tiene sobre variables como la recaudación, la riqueza por el impuesto al patrimonio, el crecimiento del PIB, el nivel del PIB y la tasa de inflación del PIB? Y lo que yo hice, para anticipar lo que viene en la página siguiente, he hecho una miradita rápida en la página 32 en adelante, juntar todos los estudios relevantes del mundo hechos para otros países y algunos también para Chile, que creo que no los listé acá, pero hay algunos muy escasos estudios para Chile sobre elasticidad de las bases tributarias respecto a las tasas de impuestos. En simple, ¿cuál es el efecto sobre las bases tributarias y sobre variables macroeconómicas relacionadas de elevar en un punto porcentual o en 100 puntos base la tasa de impuesto al impuestos de empresa, impuesto de persona, patrimonio y patrimonio, que son los 3 componentes básicos de la reforma de Marcel. Entonces déjenme ilustrarlo eso. Primera línea, la pregunta que yo me hago, ¿cuál es el efecto sobre la recaudación de los impuestos a las empresas en los estudios internacionales, lo que yo llamo estudio? Y el rango que pongo ahí es el rango que sale de los estudios que yo cito en la siguiente tabla. Entonces, el rango dice de que por cada punto de subir la tasa de impuesto a las empresas, a la utilidad de empresas, la recaudación tributaria cae entre 0,2 puntos y 2 puntos. Un rango re amplio. Quédense con un punto. Elasticidad 1. Es decir, un punto aumento de tasa, un punto menor recaudación de impuestos de empresas. Después hago el mismo ejercicio. Perdón. ¿Y qué número mencionaba el señor Marcel en algo que se llama... Se me olvidó el nombre técnico, a ver quién me ayuda en esto. El informe económico. El informe económico de la reforma, él decía... El informe financiero, gracias. El informe financiero decía, menos 0,24. Mi menos 0,24 se chanta exactamente en el límite inferior del rango de todos los estudios que yo revisé. Es decir, subestima. Sobreestima la recaudación. Subestima el impacto negativo que tiene el alza de la tasa sobre la recaudación. En las personas, la estimación de Hacienda es menos 0,24, mismo número, usaron. Otra flojera, por supuesto. Y el rango es entre 0 y menos 1,1 en los 10-15 estudios que yo revisé. Ahora, riqueza declarada. Esto es muy importante. Impuesto a riqueza puro, impuesto a no existe hoy en Chile. Es una originalidad de este gobierno. Lo que ellos plantean, ¿no es cierto? La elasticidad que ellos plantean, me voy a la última línea de riqueza declarada, es una elasticidad de 6. ¿Qué significa eso? Si el impuesto al patrimonio sube de 0 a 1 punto, eso significa que, según Hacienda, eso hace que la riqueza que se declararía en Chile caería en 6%. Bueno, ¿qué dicen los estudios? ¿Y eso lo basan en qué? En un estudio citado por ellos que es internacional, donde tomaron los impuestos al patrimonio, creo que en Suecia y otros países que estuvieron en la OECD y que se abolieron la mayor parte de los países de la OECD en los años 90 y los años 2000 vigentes, y vieron el impacto que tenía en la riqueza total declarada en Suecia, en Holanda y algunos de los otros países. Pero ese 6 está fuera del rango que ese estudio que yo me preocupé a leerlo, que dice que la elasticidad es entre menos 7 y menos 17. Es decir, ellos citan mal su propio estudio y caen fuera del rango.
Es decir, mienten descaradamente al usar mal su fuente. Pero igual, aunque fuera menos 6%, igual tampoco convendría, ¿no? ¿El qué? Tampoco convendría si fuera menos 6%. No, bueno, depende del objetivo. Si tu objetivo es recaudar, sí convendría. Te da lo mismo que pierdas el 6%. Si la riqueza declarada en Chile, en vez de ser 100.000 millones de dólares, cae a 94, todavía recaudáis un punto sobre 94 y yo feliz. Pero bueno, el verdadero estudio dice que es entre menos 7 y menos 17 la elasticidad. Y todos los estudios que yo reviso, a excepción de ese que ellos citan, es entre menos 14 y menos 32, que es muchísimo mayor que el menos 6 de ellos. Bueno, y finalmente yo cito algunos estudios que a ellos les da lo mismo porque no ven esas variables, pero los efectos negativos sobre el crecimiento del PIB, sobre el nivel del PIB y sobre la tasa de inversión del PIB, que son las elasticidades que yo indico acá. Vale decir, esto es costoso, obviamente, y muy costoso si elevamos mucho las tasas, pues son meras elasticidades esas. Se preguntan qué pasa si sube, por ejemplo, el impuesto de la renta de las empresas del 25% al 26%, y no al 27,5%, que creo que es la tasa de ellos. Entonces acá tienen elasticidades correspondientes, la caída en tasas de inversión, en nivel del PIB o en crecimiento del PIB. Klaus. Ese es un estudio y eso es todo lo que les puedo contar respecto de esto, así que adelante. Con esta lógica, a propósito de lo que estaba diciendo, tienes menor nivel de riqueza declarada. Que en estricto rigor es primero una transferencia en el año 1 por la vía de impuestos, pero después lo que calculas es el crecimiento, nivel de crecimiento, inversión, en el largo plazo. En el largo plazo. Ah, claro, es pura pérdida. Porque lo que tú tienes pero eso pasa con todo impuesto. Transferencia de riqueza. Todo impuesto de las últimas tres variables que reduce inversión y crecimiento, porque grava o el trabajo, o el capital, o ambas, y por tanto desincentiva a trabajar, a ahorrar e invertir. Eso es verdad para todos los impuestos y por tanto esas elasticidades que yo pongo son elasticidades genéricas de todos los estudios internacionales para cualquier impuesto que se aumente. Ahora, el impacto de algunos impuestos es mucho menor que otros. Si subimos el IVA de 19 a 20% en un punto, el impacto sobre el consumo iba a ser pequeño porque probablemente, por lo que yo recuerdo, no está acá, pero el impacto del IVA o los impuestos al consumo son bajos porque la elasticidad del consumo agregado a un impuesto es relativamente baja, si recuerdo bien, en torno a 0,5. En cambio, la elasticidad del impuesto a las empresas es mucho mayor porque se cambian de país. Y el patrimonio, ¿para qué decir? Y por eso la elasticidad del patrimonio son tan altas, son 6 o son 14 o son 32. Y eso es lo que le pasó a los 9 países de la OECD que colocaron un impuesto de patrimonio en los 80 y 90. Se les fue el capital. Cambiaron de residencia tributaria, las grandes fortunas del país correspondiente. Suecia se vació de capital porque además pusieron impuesto al ingreso, a la renta alta, más allá del patrimonio, se les vació de capital el país en los años 80. Y por tanto lo revirtieron en el año 2000, con un buen gobierno de centro derecha que asumió por ahí y bajó, eliminó el patrimonio y bajó los impuestos a la renta de la empresa de la persona, y volvió capital, y volvió a crecer, volvió la inversión, volvió el crecimiento a Suecia. Pero ahí la búsqueda, si va en esa lógica, en la búsqueda de cuáles son los impuestos que te evitan o te disminuyen ese impacto en la riqueza y te permiten recaudar. Porque tú dijiste primero en el tema del diésel o de los combustibles en general, y de aumentar la base tributaria. La base tributaria hace más personas. Ajá. Aunque paguen, aunque aunque paguen poco, pues es mucha gente. Es mucho más gente que del octavo de 100 para arriba. ¿Te fijas o no es? Entonces te ayudan a recaudar, pero en el largo plazo te disminuye un poco más no sé si disminuye la elasticidad, pero disminuye el impacto a largo plazo. Sí, correcto. ¿Algo más sobre lo tributario? Si no, paso directamente a lo Tengo una pregunta. Sí. Cuando tú mencionáis en el primer cuadro que revisamos, donde tú ponías el señor A, B y C, a mí me interesa el señor A, ¿ya? Está bien la empresa, la minera, el royalty, etc. Creo que es un temazo. Bueno, gracias a Dios la tributaria se perdió porque ellos no fueron capaces de juntar sus huestes, porque a la hora que
se ordena, no estamos contando esta historia y estaríamos viendo cómo pueden solucionar el problema que ya. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el señor A. Finalmente, el señor A, que es un trabajador que le va bien, porque son 8 infracciones bruto, él definitivamente llega un momento que si revisamos lo que tú planteas con la reforma tributaria, le sube lo que tiene que pagar, digamos, tributar, pero no es tan grosero como los ejemplos que siguen, ¿ya? Pero el señor B, que en teoría lo vamos a plantear como un señor emprendedor, ¿y por qué lo manifiesto tan claramente? Porque en mi vida yo soy emprendedor de varios emprendimientos, no he tenido suerte, por eso me dediqué a la política, me ha ido mejor, digamos. Pero cuando llegué a la política bajaron los sueldos, así que no sé si con él buena suerte o mala suerte, pero... Pasaste a señorar. Pasé a señorar, claro. No, señorar cuestionado además por... Perdón. Pero cuestionado por toda la opinión pública, desde cada más fue la feria. Pero el señor B, que es un emprendedor, y este gobierno, ¿por qué lo quiero plantear así? Porque yo lo estoy viendo desde la política, más allá de los números. Por eso es tan importante juntar los números con la política y con la comunicación política estratégica. Porque finalmente lo que nos falta a nosotros los políticos probablemente son las herramientas comunicacionales para ganar el debate. Porque el señor Marcel, el presidente Boris y todos les dijo a los chilenos en algún momento que necesitaban esta reforma tributaria para financiar el plan de gobierno, que era bonos y bonos o entregarle la plata al Partido Comunista para poder reelegirse, básicamente. Eso en los solapados de la estrategia. Pero ¿cómo se defiende una tributaria de este calibre comunicacionalmente más allá de estos números? Porque yo al final del día uno dice, esto es un impuesto, ni siquiera al trabajador, no, esto es un impuesto y es una traba y es una barrera de entrada para aquel que quiera emprender. Y eso es lo que yo entiendo hoy día un poco de lo que tú estás planteando. Que finalmente este gobierno está diciendo, nosotros no creemos en esto. Porque si ustedes me preguntan a mí, entre ser señor A y señor B, me digan ustedes, ¿qué prefieren? Ser señor A. Y lo que el país hoy día necesita, más señores B. Porque son los que generan hoy día los empleos, pagan los sueldos, generan y mueven el país. Solamente quería agregar eso y cómo, la pregunta final, es cómo nosotros podemos defender de mejor manera esto. Y lo pongo en algo más simple, en el matinal. Porque la batalla en el Congreso, con la Tere, con la Tere, con la Bárbara, de repente la ganamos. Somos minoría. La ganamos conceptualmente en un buen discurso político. Pero queda en el hemiciclo, no sale del hemiciclo. ¿Cómo? Tanto los técnicos, los políticos, los comunicadores, los legisladores, podemos lograr ganar la batalla comunicacional, porque al tema que vamos a pasar ahora es el tema de la reforma. Y esa batalla sí la están ganando comunicacionalmente. Eso. No tengo respuesta, porque no es mi especialidad. No, me imaginé que será la respuesta. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo simplificarlo? A lo mejor desde tu especialidad. Déjame decir una sola cosa. Incluso esta reforma, que por definición no le pega a la persona de ingresos bajos y medios, sino que medios altos para arriba, es muy malo para las personas, los trabajadores y los empleados de ingresos bajos. Simplemente porque destruye inversión, hace que el capital se vaya. Y al destruir inversión y al destruir capital, los sueldos caen. No he hecho el cálculo acá, pero todos estos estudios que se llaman con modelos de equilibrio general, inambiguamente, si tú subes los impuestos al capital, y esto es básicamente una reforma del impuesto al capital, marginalmente nomás, como tú bien señalas, al trabajo, poco, especialmente al capital, todos esos modelos muestran con numeritos, que yo no he corrido los modelos porque no los corro estos días, pero muestran que caen también los salarios y que cae el empleo de calidad, porque el empleo de calidad está en las empresas medianas y grandes. Viva el emprendedor chico que no toma el empleo de calidad a alto nivel de salario, sino que emprende y arriesga además y sacrifica su vida. Ojalá lo fomentemos a ese compadre en particular y a esa comadre. Pero todos los trabajadores también pierden. Si eso lo que no se entiende muy bien. Lo que no se entiende muy bien.
¿Qué? Eso comunicacionalmente sirve. Ah, fantástico. Pero no es fácil de entender y de explicar, aunque yo creo que el hombre en la calle lo entiende eso. Si se le va a la empresa que lo emplea a un buen sueldo, qué sé yo, 800.000 pesos, el sueldo mínimo que pagan hoy día en empresas privadas que cotizan en bolsa. Entonces, si se le va a esa opción, porque la empresa se fue, se queda en la calle. Gracias. Oye, sistema previsional. Lo previsional está muy cerca de mi corazón, más que lo tributario. Yo lo tributario me dedico los últimos 10 años, lo previsional me dedico los últimos 33 años. En la teoría, en los estudios, el Banco Mundial me dediqué mucho a reformas de previsión. Yo asesoré a 7 países en reforma de previsión en América Latina y en Europa Oriental en los años 90 y 2000. Y en la práctica, una de mis mejores experiencias profesionales fue trabajar con don Cristian Rodríguez en AFP Habitat, donde tuve el honor y el gusto y aprendí muchísimo en la industria, en la práctica, ¿no es cierto? Entre los años, algo así como 2010 2016, en Habitat siendo director de Habitat. Pero acá la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál es la reforma previsional del gobierno de Boric? ¿En qué consiste y por qué es mala? Y básicamente consiste en dos cosas, o dos temas generales. Uno es destruir la industria privada de los fondos de pensiones en Chile, destruirla directamente, aunque ellos usen eufemismo entre otros términos, pero es nacionalizarla a la larga o a la corta eventualmente, en sus distintos funciones y labores que hacen hoy en día. Y segundo, reemplazarla por un sistema de reparto, en vez de que sea un sistema de capitalización, un sistema de reparto disimulado de reparto, porque lo llaman de cuentas nocionales, pero es de reparto, sin propiedad de los fondos previsionales, que hoy día somos propietarios 12 millones o algo así de chilenos de fondos, sin propiedad, sin control, sin opciones de reparto por legisladores irresponsables, porque ya no habría cuentas individuales, pues serían manejadas y administradas por el Estado. Y como ya dije, administrado todo eso por el Estado, por un gran monopolio estatal o 2 o 3 monopolios que son complementarios. Pero básicamente es eso, es volver atrás, echar el reloj de la historia para atrás. ¿Y eso por qué lo hacen? Por un ensañamiento histórico con la industria, porque se formó el año 80 y no el año 92, ¿no es cierto?, la industria a través de una reforma brillante de José Piñera y asociados que trabajaban con él. Industria que más cambió muchísimo en los años porque se le agregaron muchos componentes, la gran mayoría yo creo que positivos en cambios legislativos o reglamentarios, algunos malitos, pero en general funciona muy bien. Y es una industria extraordinariamente exitosa, donde el éxito se resume en la cifra que se da muchas veces, pero hay que mencionarla, aunque sea majaderamente, usted la conoce perfectamente, que es la alta tasa de retorno promedio anual aritmético en torno al, que no es exactamente lo que gana cada uno, porque uno tiene una historia laboral donde uno cuando joven impone poco y cuando viejo uno impone más, pero aritméticamente el retorno promedio de la industria ha sido en torno 7%, algo así, 7,5%. Cristian, tú me corriges porque no he seguido las últimas cifras de estos años que no ha sido bueno. No ha sido bueno en parte por el estallido social y por el sobreinflación, lo que es más o menos un 20% anual. ¿Perdón? Es sobreinflación. Eso significa que es aproximadamente un 18% anual. Un 7% real en UF, claro. Sí, Más, pero eso, y hoy día con la inflación del 11, tú dices 11%. No. Si tú tomas claro. el valor histórico, Sí. es 18%. Claro, pero la inflación en algunos años fue 20% como esos 90 y hoy día nuevamente es 11 y en promedio ha sido 3,5%. Pero hoy en el UF, ¿no? Sí. Es bueno para una audiencia gringa mencionar eso, que los gringos no funcionan con retornos reales, sino que es todo nominal en dólares. Entonces, para una audiencia gringa. Pero lo interesante es que en UF no pueden creerlo los gringos cuando uno les dice, lo que no sabe mucho la industria, dice: mis fondos de pensiones han rendido los últimos 33 años, 43 años han rendido 7% en términos inflation adjusted, ajustado por inflación. No pueden creer. Pero bueno, y por tanto esto es básicamente una motivación política
populista, en parte porque ellos han colocado a la población una cierta masa crítica de chilenos hoy día creen que no les gusta el sistema de FP y no saben muy bien por qué. Entonces, ¿qué es lo que hice acá yo? Es algo muy simple y está nuevamente resumido en yo les diría, 2 cuadros. El punto número 1, el mundo va al revés del señor Boric. El mundo va al revés, ustedes tienen el eje vertical. El número de países con sistemas de capitalización individual, parciales o totales. En algunos países es mezcla, el reparto de la capitalización, un pilar, otro pilar, o subpilares, y en otros países puro como en Chile o en Perú. Y el número de países ahí han crecido desde 18 países el año 1990 y tanto, 99, hasta algo así como 46, 7 países el año 2021, que es la última cifra que yo tenía. Es decir, es un crecimiento muy grande de países, y después ustedes ven el crecimiento exponencial de los activos manejados por los fondos de pensiones en billones de dólares y billones en español, vale decir trillion US dollars, y eso subió de algo así como 10 a algo así como 40 trillion en los últimos 22 años. Es decir, el mundo claramente va hacia el sistema de capitalización. Para mí el ejemplo más notable es un presidente que no es un santo de mi corte, y quizás de ustedes tampoco, de un país grande, latinoamericano, de izquierda dura y populista en general, que es el señor AMLO, presidente de México, de izquierda bastante dura. Y el señor AMLO reformó también, presentó y ya se adoptó por el Congreso muy rápidamente una propuesta de reforma previsional en México. ¿Y saben lo que hizo? Subió la tasa de contribución, que era más baja que en Chile, no era un tiempo como en Chile, era 6%. La subió de 6% a algo así como, me recordarás tú, Cristian, también, que 14%. A 14%, algo así como 9 puntos. Pero la contribución no a un sistema de reparto, no a un ente estatal, no a las AFORES, que son las AFP privadas. El presidente izquierda, casi tan de izquierda como Boric, no tan terrible, pero cercano, primo hermano, pasó una ley para que las pensiones en el largo plazo subieran en México en una forma más coherente con el aumento de los salarios y con tasa de reemplazo más acorde con, no sé, que con el 6% actual que lo financiaba por supuesto, a largo plazo, pensiones muy bajitas, ¿no? Y eso con aumentos graduales, lo que también es correcto, año por año, ¿no es cierto?, sube algo a lo largo de, creo que 5, 6 o 7 años. Entonces, es un presidente que puede meter las patas en muchas dimensiones, que no reconoce el actual gobierno de Perú, por ejemplo, etcétera, etcétera, a nivel internacional, que es muy amigo de Lula y eventualmente los rusos, no tengo idea, pero, y bastante cuestionado internamente, pero ahí hizo lo correcto. Y ningún gobierno de derecha previo había podido o se había atrevido a hacer esta reforma que hizo AMLO. Muy correcta, muy correcta. Metió algunas cosas adicionales que no son tan buenas en su programa previsional, pero en lo básico lo hizo bien. Y en parte entonces de estos 46 países o algo así, que han adoptado, en el caso mexicano, puro, porque creo que solamente los funcionarios públicos cotizan además a un sistema. Y todavía quedan que los que se están pensionando se pueden ir al sistema y reciben beneficios finitos. Entonces hay un subsidio brutal. Entiendo. Y ese se acaba con ¿Se acaba con esto también? Sí. Ya. No, lo hizo muy bien. Ahora, Ahora, Colombia ha dado equivocado sí, claro. con la reforma de la luz. Así es. Los petros es otra historia. Terrible. Cuando el sistema es mixto, ¿tiene impacto en el retorno? Si tu pregunta es si lo mixto impacta el retorno, a ver, lo mixto tú dices un sistema de reparto y capitalización. Bueno, muy simple, suponte que se adopte esta reforma, 16%, 6% un reparto, disimulado no, pero reparto duro de todas maneras,
y 10% a capitalización. El 6% de reparto no tiene retorno. Tiene retornos nacionales una parte en el largo plazo. Esa es la propuesta Marcel y la Janet Vega. Claro. Pero, y por tanto no es comparable. Claro. ¿Te fijas? No es directamente comparable. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es una pregunta técnica típica de un alumno de pregrado de un curso previsional como el que dicta Salvador Valdés en la Católica o ahora en la UAI donde se cambió. ¿Qué efecto en el largo plazo, qué tasa de retorno o asimilable retorno tiene un sistema de reparto en largo plazo comparado con el sistema de capitalización? Y eso, para los que son economistas acá, ¿cuántos son economistas? Se equivocó. ¿Te acuerdas tú la diferencia? Es la diferencia entre el retorno al capital de dicha economía, o R, la tasa de retorno al capital, y la tasa de crecimiento del PIB de esa economía, o G. Y como en todo equilibrio estacionario de una economía que llega a un equilibrio de largo plazo, R es mayor que G. R es la tasa de retorno, la capital, las inversiones invertidas por el sistema de pensiones, que en Chile podría ser algo así como 7%, el UF, en 43 años. Y la tasa de crecimiento del PIB no ha sido 7% en 43 años. Ahí tenemos una demostración empírica de esta, es una ley dura de los modelos de equilibrio estacionario en economía del crecimiento. Es quizás... Está escrito en un libro de un ídolo de la gente izquierda. ¿De quién, perdón? El libro de Piketty dice exactamente. Ah, claro, Piketty, el libro de Piketty, que la teoría del capital del siglo XXI, dice exactamente eso. Y es R mayor que G. Entonces, un sistema de capitalización, como el nuestro, rinde más que el reparto. ¿Y por qué el reparto rinde la tasa de crecimiento del PIB? Porque el crecimiento del PIB es la suma del crecimiento de salario a largo plazo, salario promedio, más el crecimiento de la población. La suma de eso da el crecimiento del PIB. Y eso es lo que rinde el reparto, porque tú pones hoy día plata, ¿y qué recibes de vuelta? Recibe lo que contribuyen los trabajadores a largo plazo, y eso solamente puede ser proporcional a su salario promedio más el número de trabajadores que... ¿ah? Entonces, esa es la idea intuitiva que es muy correcta y establecida, incluso por un señor Piketty, ¿no es cierto? Aceptable. Y eso es la lógica que hay crecimiento. Eso es dos gente de crecimiento, son los modelos básicos de crecimiento de los años 50. Porque si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay retorno en reparto y no hay retorno de capital, porque no hay crecimiento. Es decir, solamente capital habría solamente inversión de reposición del capital y eso no tiene un rendimiento neto. Que uno se puede llevar a la casa. ¿Qué? Y por lo tanto el crecimiento podría ser negativo. O sea, la rentabilidad de... Pero eso es otro tema bien complicado, pues dejémoslo a un lado. Sí, pero tiene razón. En el siguiente cuadro, ¿qué es lo que hice yo? Que es ver los efectos macroeconómicos hacia el año 2100 de un aumento de 6%, lo que propone el gobierno, de 10 a 16%, de la tasa de cotización previsional en Chile, según el Banco Central, las primeras dos columnas, y según la reforma de Boric, el informe financiero, gracias señorita, informe financiero que acompañó la propuesta de Vega con Marcel en el proyecto de ley correspondiente. Y fíjense, este estudio del Banco Central, que fue hecho por Elías Albaglia, el actual economista jefe del Banco Central, brillante economista por lo menos, con sus colaboradores cuando todavía no era economista jefe, lo hizo en 2017. ¿Y por qué? Porque le pidió el ministro de Hacienda en ese momento, y puede haber sido Rodrigo Valdés, cuando presentó Rodrigo Valdés la propuesta de reforma previsional, que era mucho menos dañina, pero también era dañina parcialmente. Me ponía un 3 más un 3, un 2 más un 4, algo así, un 2 más 3, 3, 2, 5 total. En vez, claro. 3 y 2, 3 para la AFP creo yo y 2 para el Estado, por un sistema de reparto. Para el ente. Eso lo propuso en 2017, pero Rodrigo Valdés, a quien respeto mucho, acaba de ser nombrado director para América Latina en el Fondo Monetario Internacional. Yo lo contraté desde MIT al Banco Central hace
158 años atrás. Rodrigo le pidió al Banco Central que hiciera un estudio. Y por tanto ese estudio tiene dos columnas. Si el 6%, hoy día, en esa época, 5%, pasara en un 100%, ese 6% hoy día pasara a las AFP. Una reforma tipo AMLO de México, ¿no es cierto? Subir a esa contribución del día 16. Estos son los efectos sobre el PIB de largo plazo, de muy largo plazo, al año 2100 de hecho, de aumentar la tasa de contribución obligatoria, y luego la tasa de ahorro, y luego la tasa de inversión del país. PIB, variación del nivel sería 1,2% más alto, el ahorro total aumentaría en 1,4 puntos porcentuales en el largo plazo, el empleo formal caería. ¿Por qué cae el empleo si sube el ahorro, sube la inversión, sube el PIB? El empleo total no cae, pero cambia la composición. ¿Por qué? Porque parte del 6% adicional es percibido como impuesto por los trabajadores y por tanto lo tratan de evadir. Le dicen a su señor empleador, le dicen por favor, no, yo quiero un empleo informal con usted, el salario líquido más alto, porque si usted me hace todos los descuentos, yo no veo eso en mi sueldo a fin de mes y tengo que llegar a fin de mes, y por tanto me renuncio a mi empleo formal y me voy a ir informal. Ese es el menos 0,6. Monto total de las pensiones aumentan 50,6% con este aumento de 10% a 16%, es bastante casi directo. Y la masa salarial líquida total del país cae en 4% por la mayor informalidad. Perdón, es la líquida. Como sube la contribución de 10 a 16, el costo bruto del trabajo aumenta y la líquida cae. Y de ahí ese efecto del menos 4%. Cae 4 y no 6 por el Por la electricidad le damos trabajo que no es... No, y además porque es todo el ponente, porque no sube 6%. Buen punto. Por eso. Me he olvidado de eso, Cristian. Esta presentación la había hecho Cristian. Pero bueno. Es esos números, a ver, este cálculo lo hizo Elías Albagli asociado, lo hizo para un aumento de 5 puntos. ¿Qué es lo que hice yo? Yo tomé las cifras de ellos en la columna número 1 y lo multipliqué por 6 quintos, porque la propuesta de Marcel son 6 puntos. ¿No? El reparto en ello, 6% de reparto total al ente, que no era la propuesta de ellos, era 3 más 2, implicaría una caída del PIB de 3,4%. ¿Por qué? Porque es mucho más impuesto por el trabajo, es mucho más informalidad. Fíjense que el empleo formal caería 2,6%. Esto es un desincentivo al el ahorro cae en 1,6%, cae la inversión, cae el capital, cae la inversión. El monto total de las pensiones sube, pero mucho menos, 22,7%, porque no se acumula capital. Y la masa salarial líquida cae en 6,4%. Es decir, claramente el reparto es peor, le gana 5-0, le gana la capitalización y los aportes al EPP. Las proyecciones del gobierno Boric, usando un modelo solamente levemente alterado, pero tan levemente alterado, usaron el mismo modelo de Rodrigo Valdés, pero cambiaron un poquitito, un par de parámetros, un par de ecuaciones. Y dicen que su 6%, y esto está público, está en el informe financiero, yo copié la columna, aumentaría el PIB al año 1100 en 0,8% el nivel. Si fuese todo a capitalización, lo dicen ellos. Si fuese todo, en cambio, a lo que ellos llaman el nuevo seguro social, que es básicamente el reparto, aumentaría el PIB en 1,1% en vez de caer. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo económico y erróneo, falso, que ellos arguyen que se presentaría? Ellos dicen que los trabajadores estarían felices de contribuir a este esquema de reparto, percibirían mucho más suyo este aporte al sistema de reparto que bajo capitalización. La formalidad aumentaría, por tanto, en 2%, y por tanto el PIB aumentaría más que bajo el 6% de la AFP. Y ese es básicamente el informe financiero de ellos. Es decir, rajado por toda la profesión de economistas en Chile, que sabemos algo de este tipo de modelo. Pero eso es lo que ellos proponen.
como subefecto. Obviamente credibilidad. Lo interesante, Klaus, es que en 2017 Mario Marcel era presidente del Banco Central. Y él hizo el estudio, él encargó de llevar cuando era el estudio. técnico le dio un resultado, cuando fue político le dio otro. Exactamente. No lo dije en esas palabras, pero en alguna entrevista de prensa me preguntaron eso, pero no, era presidente Marcel, por supuesto, y eso lo encargó de ir al Bagli a hacer el estudio. Y lo hizo súper bien, al Bagli. Y creo que después lo resumió estas dos columnas. Marcel en el Congreso lo llamó para presentar la posición del Banco Central. Y esta presentación la hizo en la Comisión Valdés, la comisión que nos ministro Valdés. Yo estaba ahí. No, notable. No, en la Comisión Valdés, cuando presentaron estos datos, cuando se le pidió a distintos actores entre el Banco Central que explicaran las tres posiciones. Sí. Muy bien, eso es. No tengo mucho más que contarle. Adelante. Quería hacer una pregunta, también quizás pensando un poco en la clave de cómo se está discutiendo esto en el Congreso. Viendo el clima político y las preferencias de la opinión pública, pareciera ser que el gobierno podría estar más llano a abrirse en este 6% de compensación, quizás renunciar en cierta forma a una parte del reparto, pero yo creo que hoy día el punto más inamovible para el gobierno y la prioridad es el monopolio estatal en la administración de los fondos y en la recaudación. Que ahí yo veo una complejidad importante y a propósito de las declaraciones que han salido esta semana se está viendo... Lo dijiste tú, no lo dije yo. Se está viendo esta discusión en torno a un ente estatal, entiendo que no según los parámetros de la reforma de Chile, que este ente estatal administraba esta parte que correspondía a reparto, sino que se está viendo esta posibilidad de un ente estatal que compita, en un mundo ideal por supuesto, porque no veo al gobierno abriendo a esa alternativa, que compita en igualdad de condiciones con la administradora privada. ¿Cuál sería el impacto de un modelo de esa naturaleza? Si es que, el de competencia. Claro, de competencia de una entidad estatal, pero que compita en igualdad de condiciones, no como lo plantea el gobierno a nivel que este monopolio. Correcto. Me olvidé dos cosas. El primer tema que tú dijiste que es quitarles a la AFP algo así como 21 de las 22 funciones que cumplen hoy día, que son muy complementarias para proveer el servicio que proveen. ¿Son 22? Más o menos. Eso ya es un grave error, creo yo, porque significaría sacarle una parte importante de función a una empresa donde hay economías de ámbito, va a decir ahorro de costos, porque ellas lo hacen todo en forma conjunta. Y el otro alegato, ¿por qué hacer una empresa estatal del gobierno? Es que tendrían economías de escala. Y esa economía de escala sería costos más bajos, porque tendrían a 12 millones afiliados y no a, qué sé yo, hoy día hay 6 AFP, en promedio cada uno tiene 2 millones. No yo, pero creo que fue Pato Arrao que hizo un buen estudio sobre esto, muy complementario a lo que yo hago, y por favor léanlo y revísenlo porque está bien investigado, es parecido al mío en el sentido que junta evidencia internacional, donde básicamente, número uno, no hay economías de ámbito, y segundo, no hay economías de escala como las que alega el gobierno, y por tanto esa ganancia y eficiencia no existiría. Tema número uno. Tema número dos, meterle más competencia con una séptima AFP que sea estatal. A ver, cuando Rodrigo Valdés, o no fue Rodrigo Valdés, fue durante el gobierno de Bachelet 2, se discutió eso como opción, hubo una discusión larga por parte de la industria, por parte de los analistas independientes, ¿no es cierto?, que decíamos que había riesgo de una empresa estatal, porque esa empresa estatal, número uno, no se le exigía un retorno y por tanto podía competir deslealmente con comisiones más bajas, ¿no es cierto?, otros servicios provistos pero básicamente comisiones más bajas a los afiliados. Y segundo, que podría haber financiamiento de dicha empresa, a no ser que tuviese una prohibición de rango constitucional por parte de Hacienda, si es que algún año era más. Y por tanto, en resumen, raya para la suma, no se veía, y todavía yo no veo como una idea muy buena de meter una empresa estatal a una industria que compite entre sí, aunque son solamente 6 participantes, pero compite duramente.
duramente en muchas dimensiones, donde lo único, entre comillas, cuestionable no es a la industria, sino que el comportamiento del afiliado, que no se fija mucho en el diferencial de comisiones para cambiar CFP. Entonces, ahora, yo creo, a esta altura del partido, tú dices que no es aceptable para el gobierno la opción de una séptima FP estatal frente al proyecto que ellos plantean de reforma, que es mucho más radical y malo. Yo creo que a esta altura no sería tan malo como segundo mejor concentrarse en eso. Nos vamos con Cristian sobre eso y quizás ustedes tengan una postura distinta. Pero como último elemento en una transaca política, yo aceptaría una FP, pero con un estatus legal, jurídico, eventualmente incluso constitucional, aunque es difícil meter una empresa puntual en la Constitución, pero yo metería alguna garantía estatal importante, que esta no sea rescatada por el Estado, que no tenga, que no se conduzca, básicamente hay que exigirle que se conduzca competitivamente. Pero frente a tantas idioteces estatales que hoy día se plantean como Empresa Nacional del Litio, como Empresa Nacional de Salud, como de Seguro Salud, como todas las otras empresas nacionales que este gobierno empuja, yo creo que sería el menor de los malos. Ahora, ¿aporta en competitividad a menores costos? Yo creo que no va a aportar nada. Yo creo que no va a aportar nada. Cristian, seguro que tú tenías alguna opinión. Yo creo dos cosas. Una, es muy buena que aquí haya puro abogado, porque en tu punto, lo más importante que hay en esta ley es que deroga el decreto ley 3500. Y la derogación del decreto ley 3500 significa que todo lo que hay deja de existir. Y lo que no está escrito en el proyecto de ley no existe. Esto es lo mismo de la Constitución, esto es hoja en blanco. Sí. Dentro de las cosas de hoja en blanco interesante es que sacan los límites de inversión. Por lo tanto, ya no hay que los fondos no pueden tener más del 30% del instrumento estatal. Podrían llegar a tener el 100%, lo va a definir un régimen de inversión que escribe la Superintendencia de Pensiones y que va a aprobar un consejo técnico cuyos miembros podrían ser de alguna manera directamente puestos por un gobierno. Por lo tanto, se acaba toda esa institucionalidad. Y el mercado de capitales queda con un problema más serio. Y segundo, por el default que hace que el Estado, se llegue al Estado, el Estado del 2030 va a ser el mayor actor del mercado de capitales. Así es. Eso es peligroso. Y eso no lo han querido presentar. O sea, y eso no están dispuestos a discutir. Claro, ¿no? Y se les pidieron datos de cómo impactaba la reforma de pensiones en el mercado de capital y nunca lo entregaron. Y no lo van a responder tampoco. No, tampoco. A ver, en la acción política, un poco lo que dice la Tere, uno de los planteamientos que a lo mejor yo, digamos, he planteado en la comisión y también en algunos medios, es que hoy día esta reforma, el 3.500 es claro. Y lo conversamos en una reunión privada con la ministra Jara, y ella fue literal: vamos por el 3.500 y la separación de la industria. Eso es todo lo que le interesa. Nada más ni nada menos. Y cuando ella le dice, voy por eso, entonces aquí lo peligroso es que, lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha fuerza, lo peligroso son las declaraciones de personas como Chapar, entrando un poquito en la política, porque deja abierto ciertas ventanas que son peligrosas, porque al final del día lo que pasa es que si nosotros no logramos, que es una cosa buena que tenemos hasta el momento en la Comisión y en Chile Vamos, y republicanos también, es que estamos todos alineados en qué nos vamos a ceder, que es la industria. Ahora, claro, yo se lo he dicho, yo no puedo salir a defender la AFP porque es como ponerse un balazo en la cabeza. ¿Para qué? Pero la industria es la que tiene este país durante los últimos años en pie, es así de literal. Ahora, el tema es
¿Cómo logramos ganar esa batalla? Porque cuando la ministra Jara dice, no, empieza a negociar, dice, no, mira, hagamos una cosa. Derroguemos el 3.500 y yo les aseguro que vamos a hacer otro, si lo que quieren hacer ellos es otro 3.500. Esto tiene que haber un 3.500 nuevo, pero en base a lo que lo van a escribir ellos. Imagínate un 3.500 donde sí fijas límites de inversión, pero tienes un actor estatal relevante que pone directores en empresas privadas. Claro. ¿Y cuál es el problema de eso? Que finalmente el gobierno de turno, todos lo sabemos, pero bueno repasarlo, el gobierno de turno va a decir, ¿sabes qué? Hagamos un par de hospitales más, trae la palabra flaco, te dejo una notita. En las nacionales te dejo la notita. El modelo argentino fue ir vaciando los fondos. Ahora, pero ¿cuál es la batalla que se está pasando hoy día? Sin destruir el sistema. Sí. Fue vaciando los fondos. ¿Cuál es el problema que hoy día? ¿Cuál es el problema que hoy día tenemos? Es que la ministra Jara va, insisto con esto, porque hay que tener herramientas para pelear. Va al matinal y dice, yo voy a subir las pensiones hoy. ¿Cómo le decía la señora María, voy a esperar un minuto porque esto es gradual? No. La señora María la sube hoy. Que una de las gracias que tenemos hoy día, que lo hemos peleado en la comisión, es la PGU. Que llegó para quedarse y aumentó considerablemente las tasas de reemplazo, etc. Volviendo a la pregunta de la tele para terminar la intervención, yo creo, si ustedes me lo permiten, hoy día esta batalla está 50-50. Ahora, por primera vez en la historia de la derecha, la gente está con nosotros, porque quiere el 6% para su bolsillo, quiere libertad de elegir, y a lo menos está disponible a que exista una administradora de fondos de pensiones, que yo creo que hay que empezar a hablar de eso, no de AFP, un tema de sacar el top of mind del tema, hablar de administradora de AFP y proponerle a la gente qué quiere. Si quiere que el Banco del Estado le administre la plata, o el Scotiabank o el Itaú, que son bancos relativamente un poco más serios, porque además el problema de la AFP estatal, o el problema de lo que pueda pasar con esta reforma, hay otro problema, que es el servicio. O sea, hoy día para sacar pasaporte, tenéis 3-4 meses, ¿no? O te vayas a Arranca, que a lo mejor hay menos demanda, pero tenés que igual hacer con lo que vas a sacar el número. O te vayas a la casa del lado a comprar. ¿Me cachai o no? Entonces, finalmente, esas son las cosas, las batallas que tenemos que ir logrando. Pero ojo, porque nos van a pasar gato por liebre, ojo con los Honduranas DC, que está medio convencido ya, está medio enojado con el gobierno, porque le pasó gato por liebre al gobierno. Ojo con, que yo tengo mucho cariño, con las declaraciones como la de Chaguán. Yo creo que esas declaraciones nos nos debilitan como sector. Eso. Para llegar a una sola cosa, a mí me llama la atención lo claro que ha sido el gobierno y lo sordo que ha sido la oposición sobre la intención. Boric siempre ha dicho que sugirió terminar con esto. La ministra Jara, cuando recibió a la presidenta de la Asociación de Ferreras Moa, salió y su punto de prensa fue decirle, nosotros fuimos claros en decirle el día que queríamos terminar con mucho. Y el ex ministro Andrade, en una entrevista en la Radio Duna, que es realmente un hit, que no anda, con Nicolás Vergara, le dice, mire, si esto no es discusión de pensiones, esto es una discusión de poder. Si el 6% es lo mismo que haya a cualquier lado, ¿cierto? ¿Quién se queda entre los 200.000 millones de dólares? De eso se trata. Que se queda con la caja. Eso es. Y hay dos maneras. Hay una manera que es la manera burda, la argentina o la boliviana. Y hay una manera sutil, que es esta. Porque da lo mismo que tú, hoy día, seas propietario de los fondos. Y te dejo ser propietario de los fondos si yo dejo donde se invierte. Y no tengo que ir al Congreso a decir, ¿sabe qué? Bájeme el límite de inversión extranjera porque yo creo que traigan más dólares acá porque se me está subiendo el tipo de cambio. Eso lo hago en un reglamento por el superintendente
Alejandro, última intervención para que le damos la palabra final después de aplausos. Bueno, gracias por la exposición. Bueno, yo no soy ni economista ni abogado, soy Por suerte. Tengo una pregunta que hacerle que quizás sale un poco del tema, pero creo que vuelve al mismo al final. Por ahí, por el pasado 12 de abril, se publicó una carta de Mercurio, creo que circulaba si Finlandia fuera presidencialista. Creo que aparece dentro de los firmantes de la Yo firmé esa carta. Exacto. De alguna otra forma, criticando que la comisión de expertos ya preestablecido el presidencialismo como base para la organización política del país. ¿Cree usted que otro sistema como el parlamentarista, por ejemplo, podría permitir resolver de mejor manera discusiones de políticas públicas como la tributaria, la previsional? 150%. ¿Sí? Yo soy una de las pocas personas en Chile en una minúscula bancada transversal que va más o menos del PPD, DC, Bópoli, Renovación y UDI, pero son pocos en Renovación y UDI, y no Bópoli, que estoy casi solo, a favor del régimen parlamentario. Y no por razones a prioritarias, sino que yo me metí a concho en esto. Y en la columna, en esa carta no lo citamos, pero yo tengo 3 columnas de Mercurio sobre esto. No voy a aburrir porque ustedes no me invitaron para esto, pero si me permiten 60 segundos más. Revisé la literatura de ciencia política, de leyes y de economía sobre el efecto diferencial en los países de un régimen parlamentario comparado con un presidencial o un semipresidencial como lo tiene Francia. Y la evidencia no solamente es monolítica y monopólica, no encontré ningún estudio que encontrara lo contrario, sino que además es abrumadora y estadísticamente significativa. En todas las variables políticas, estabilidad política, probabilidad baja de golpe de Estado, sacar presidentes ineptos antes que se le acabe el periodo en forma fácil, suave, a través de un voto de confianza versus golpes o cuasi golpes o impeachments que son siempre difíciles. Variable económica, nivel del PIB, crecimiento del PIB, tasa de impresión, ahorro, incentivo, participación del sector privado. En todas las dimensiones gana el parlamentarismo 3-0 a los regímenes presidenciales. Esto es un tema largo, tengo 3 columnas sobre esto, tengo un peprecito como este también ahí, y un tema largo. Ahora, fui a la comisión técnica, llamado por la comisión técnica por Juan Luis Bosa, que preside la subcomisión del sistema político, para presentar esto, y salí derrotado 6-0. 6 de los comisionados, todos abogados. No le importó la evidencia internacional que yo les traje. Hay 2 argumentos en Chile, los 2 son falaces, y lo dije ante la comisión también, y mi documentito también, de las personas que creen que tenemos que quedarnos con el sistema presidencial. Son 3. Un argumento, siempre lo hemos hecho así, y funciona bien. Y eso es falaz, porque el presidencialismo chileno está quebrado, terminalmente. Cada día elegimos a más personas que están alejadas del centro político. La distancia del centro político. Tuvimos 4 gobiernos seguidos que incluían al centro político, creo yo. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Pero después llegaron 2 candidatos que nos sacaron muchos votos en primera vuelta, en términos absolutos o relativos, pero fueron los que más sacaron en términos relativos. Y esos 2 candidatos se colocaron desde el país, y una buena fracción de los chilenos que votaron por uno o por el otro, no porque era su candidato preferido, sino que porque el otro lo encontraban peor. Y eso pasa en los presidencialismos. Eso es imposible que pase en un parlamentario. Es imposible que en un gobierno parlamentario un presidente, primer ministro se llaman allá, o canciller en Alemania, se quede sin mayoría en el Congreso. Y por tanto la inefectividad legislativa para pasar reformas es mucho mayor. Segundo, la calidad de la reforma es mucho mayor, porque tiene que ser con el 50% más uno que está representado en la coalición. Acá se para un gallo del Frente Amplio del Partido Comunista y manda reformas de las cuales ni siquiera tienen el apoyo de la DC o el PPD, para que es el centro o la derecha.
porque está solo. Y si lo hacen mal, le hacen un golpe de Estado, casi golpe de Estado, o él se hace un autogolpe de Estado, como el señor Castillo, que hace un par de meses atrás. Entonces, el presidencialismo está literalmente quebrado. Pero es el segundo tema del día que me preocupa, o de este año. Y perdí, es decir, somos 3 gatos que alegamos a favor de esto. Perdón, el segundo argumento de los presidencialistas es: ya tuvimos gobierno parlamentario en 1891 y 1994, con la Constitución del 91. Error. Los historiadores y los abogados que nos quieren hacer creer que fue un régimen parlamentario están equivocados. Fue un régimen presidencial con gran injerencia, pero el presidente se elegía en la República y podía gobernar con la minoría siempre en el Congreso. Las típicas fallas y vicios de esto. Y tercer y último argumento, es que los países parlamentarios a veces se quedan 1 mes o 2 meses sin gobierno. No es verdad, siempre hay un gobierno, caretaker government se dice en inglés, un gobierno de transición. La Merkel, a quien admiro mucho, muchas dimensiones, cuando armó su último gobierno de coalición, se demoró 2 meses después de la elección en armar un programa de gobierno negociado duramente con los socialdemócratas. Y armó la gran coalición segunda y se demoró 2 meses. Alemania estuvo en anarquía, en caos, en guerra civil. No, funcionó perfectamente esos 6 meses. El récord mundial es Bélgica. 541 días sin gobierno después de la elección del año 1990. Por coincidencia, y solamente por coincidencia, no atribuye causalidad a esto, fueron los 541 años de mayor crecimiento económico de toda la historia de Bélgica. Entonces, no pasó nada. Qué bueno, 1000 días sin disculpación. ¿Y Pedro Sánchez en España? Francia es semipresidencial, España es parlamentario, tiene la figura del presidente, pero es parlamentario, es decir, se forma una coalición de gobierno desde el Parlamento de España. No, lo digo porque el gobierno de transición que se formó después del impeachment en Rajoy. No me acuerdo. Pero ciertamente hay impeachments también, pero pasan por voto de confianza. Y el voto de confianza se gana o se pierde. Casi perdió su mayoría, perdón, el gobierno los laboristas hoy día en Inglaterra quieren pasar un voto de confianza contando con algunos Tories que se bajan y voten con su propio gobierno para elecciones tempranas. No lo van a lograr, va a recién, porque todavía los Tories tienen representantes suficientes en Inglaterra. Pero la evidencia es clarísima. Así que con eso termino su pregunta muy interesante. Me fascina el tema, pero no es lo que amablemente me invitó mi amigo. Yo tengo la última pregunta, pero es el tema de las pensiones. Ya. Súper corta. ¿Qué opinas tú de subir la edad de jubilación? Un poco lo que hizo Macron. Lo proponemos con Cristian desde hace 15 años. Lo propongo yo ante la Comisión Marcel de Reforma y Previsión, que fue una gran reforma que empujó él como presidente de la Comisión bajo Bachelet 1. Lo propuse formalmente acá hay varias reformas básicas que mejorarían las pensiones. Que son conceptos técnicos que son totalmente, y que lo hacen todos los países desarrollados con sistema de reparto, con sistema de reparto o capitalización. Lo que hacen, subir la tasa de contribución y aumentar la edad de jubilación. Algunos gobiernos casi les cuesta al gobierno, como Macron hoy día en Francia, pero muy bien hecho, valiente, muy bien hecho, súper valiente, súper valiente. Y fueron 2 años. Acá subís 3 días. No sé, los 2 de Macron no son 2 años, un poco más profundo. ¿Cuánto es? Lo que pasa es que purifican los regímenes de traducción. Sacan las excepciones. Exactamente. Entonces, por ejemplo, los bailarines de la ópera de París pasan de 42 a 62. Y la temporada. O sea, que vamos a ir a una blusa de cagazo. Tenían gente a los 42. Y por ahí probablemente vino una mayor oposición política porque esos grupos de interés chiquititos movilizaron a todas las huestes en la calle. Bueno, yo quiero agradecerle a Klaus Schmidt-Hebel esta notable participación hoy día, agradecerle a nuestros invitados, al equipo por estar acá. Siempre es interesante para nosotros tener invitados de este calibre, de este prestigio nacional e internacional. Klaus, te queremos invitar a 2 cosas. 1, a sacarte una foto con nosotros. Y 2, a dar después una pequeña cuña
de no más de 1 minuto en que tú digas por qué elige o tributarios o pensiones, o si quieres las dos, digamos, pero por qué te parecen malas reformas para efectos de difusión. Este taller lo vamos a editar un poco para eliminar algunas cosas que dijo acá el diputado, digamos, traerle problemas posteriores. Con la verdad no se miente, dice. Está bien, así que le tributamos un aplauso a